En libertad, con Jano García. Cuentan las crónicas de 1936 que la izquierda se aglutinó bajo las siglas del Frente Popular. Los líderes izquierdistas, Azaña, Indalecio Prieto y Largo Caballero a la cabeza, eran firmes defensores de la creación de una coalición que de una vez por todas permitiera instaurar la dictadura socialista. Así pues, quedaron agrupados el Partido Socialista Obrero Español, la Izquierda Republicana presidida por Azaña, Esquerra Republicana de Cataluña, el Partido Comunista y el Partido Obrero de Unificación Marxista. A ellos se les sumaría el apoyo del PNV y la CNT, aunque sin formar parte del Frente Popular. Se repetía así la alianza que había derrocado a la monarquía e instaurado la República, con la excepción del Partido Radical dirigido por Lerroux. Los comicios tuvieron lugar en el mes de febrero y el resultado fue un empate técnico entre el bloque de izquierdas y el bloque de derechas. Pero tal y como había declarado Largo Caballero en un mitin celebrado en Linares, en las que se dirigió al público con las siguientes palabras: la clase obrera debe adueñarse del poder político, convencida de que la democracia es incompatible con el socialismo y con el que tiene el poder que no ha de entregarlo voluntariamente. Por eso hay que ir a la revolución. La izquierda no dudó en manipular las actas. Una manipulación que fue baja en cuanto a cuantía de votos se refiere, pero extremadamente importante en cuanto a la designación de escaños. En provincias claves como Cáceres, La Coruña, Lugo, Pontevedra, Cuenca, Orense, Salamanca, Burgos, Jaén, Almería, Valencia, Murcia, Málaga, Tenerife, Las Palmas y Albacete, la izquierda, manipulando los resultados, consiguió hacerse con la victoria. De esta forma, escaños que deberían haber ido al bloque de centro-derecha pasaban al bloque de izquierdas. Mientras la derecha seguía dividida entre constantes reproches entre Lerroux y los dirigentes de la CEDA por el fracaso de su gobierno, la izquierda comenzaba a imponer su agenda ideológica. Sus primeras leyes fueron la censura en la prensa, la amnistía de los encarcelados por el golpe de Estado contra la República de 1934, la restauración del gobierno de la Generalidad de Cataluña, que devolvía el poder al golpista Companys, el aumento de los sueldos y la expropiación de más de 3.000 fincas. La violencia, la persecución a la oposición, los asesinatos y la quema de conventos que había comenzado en 1933 se incrementaron a una velocidad de vértigo. El Partido Socialista Obrero Español decidió dar un paso clave en la revolución. Luis Cuenca, uno de los guardaespaldas del dirigente socialista Indalecio Prieto, asesinó al líder de la oposición, Calvo Sotelo. Ese último acto fue la gota que colmó el vaso y dio inicio a la guerra civil. Comenzamos. Y de vuelta al presente, hoy 20 de septiembre de 2020, tenemos un programa que va a estar bastante interesante. Vamos a contar con don César Vidal, que verán ustedes, le hice una entrevista por su nuevo libro, pero fue tan larga, estuvimos casi más de 2 horas charlando, que la he dividido en 2 y dejaré para el próximo programa la sección dedicada a su libro, y en esta ocasión hablaremos de los medios de comunicación, porque lo que está ocurriendo en España, desde luego, que sería imposible si no tuviésemos unos medios de comunicación que en realidad lo único que son voceros del poder político y que obedecen las órdenes de los que le ponen el dinero, que en muchas ocasiones es publicidad institucional. Hay muchos temas que abordar, pero el primero de todos, más allá de luego tocar el tema de la Comunidad de Madrid y cómo se está utilizando a nivel político, hay que hablar de esa memoria democrática que han llamado así. Ese es el nombre que recibe la ley aprobada por el gobierno, en la cual pues se sanciona a cualquier tipo de persona que de forma directa o indirecta, ya me dirán ustedes cuál es la forma indirecta que se puede establecer que alguien hace apología del franquismo, porque esto es algo muy subjetivo, que puede ser condenado incluso a 150.000 euros de multa. Es decir, nos cargamos la libertad de expresión, pero aquí no pasa nada, que también incorpora 2 fechas que hará tributo a las víctimas del franquismo, pero por supuesto se olvidan de las víctimas de los miembros del Partido Socialista Obrero Español. Porque aquí hay que recordar
que esto es otra de los grandes ejemplos, ¿no? No hay ningún medio de comunicación que hayan dicho, oiga, pero ustedes, ¿de qué me están hablando de memoria democrática cuando su partido ha sido el más antidemocrático de España en los últimos 100 años? Entre otras cosas, fue su partido el que lo que hizo fue manipular las elecciones. Posteriormente lo que se dedicó fue a fusilar y a matar a todo aquel que era contrario a la ideología que ustedes querían imponer, porque aquí hay que ponerlo todo en contexto. Es cierto, obviamente, que el Partido Socialista de Felipe González no tiene nada que ver con el Partido Socialista de Largo Caballero o de Indalecio Prieto. Estamos de acuerdo. Pero la realidad es que ellos lo que buscaban era instaurar una dictadura calcada a la dictadura comunista que se instauró en la URSS bajo Lenin y posteriormente bajo Stalin. Y que si esa guerra no lo hubiese ganado Franco, España hoy sería una Ucrania cualquiera. Eso es lo que sería hoy España. Y eso es una realidad. ¿Esto es hacer apología del franquismo? No, es contar la verdad. Y la verdad es esa, que Luis Cuenca, que era el guardaespaldas de Indalecio Prieto, se dedicó a ir con la sección motorizada, que era una sección motorizada que se dedicaba a palizar al personal por la calle, lo mismo que hacían los nazis con las SA, que también tenían su sección motorizada que iba por las calles alemanas apalizando a los judíos o apalizando a los que no seguían sus dictámenes. Esto es lo que hacía el Partido Socialista Obrero Español. Si fue el propio Partido Socialista Obrero Español el que dio un golpe de Estado contra la República en 1934. No contra la monarquía, no contra un rey, no, contra la República. ¿Por qué? Porque gobernaba la derecha. Y trataron de dar un golpe de Estado que les salió mal. Lo llaman la Revolución de Asturias. Bueno, ya sabemos cómo utilizar el lenguaje. Lo que en el fondo es un golpe de Estado. Y no solo eso, sino que también en esta ley pretenden incorporar el tributo a las mujeres. Pero si ustedes estaban en contra del sufragio universal, si ustedes estaban en contra de que pudiesen votar las mujeres, si fue Clara Campoamor, una liberal, la que tuvo que luchar para que las mujeres pudiesen votar, y ustedes, señores del Partido Socialista Obrero Español, estaban en contra porque decían que las mujeres, como eran amas de casa, y en su mayoría católicas, pues claro, iban a votar a la derecha, y que eso no se podía tolerar, entonces que no votasen. ¿Esto dónde aparece? ¿En qué parte de la Ley de Memoria Democrática aparece esta realidad? Es que es algo que desde luego demuestra, primero, la incultura absoluta que tiene la población española, que se traga todo este tipo de estupideces. Pero es que además demuestra cómo los medios de comunicación se venden y se pliegan sin ningún problema a falsificar la historia. Obviamente el que viva fuera de España podrá tener acceso a todo este tipo de información, pero el chiquito que se ponga a estudiar ahora en el colegio o el que se ponga a estudiar en la universidad saldrá siendo un cazurro perdido que no tiene ni idea de lo que habla. Pero es de lo que se trata. Falsificar la historia, hacernos creer que esto, la Segunda República, era una vida maravillosa y que de repente Franco se levantó teniendo un mal día y dijo, voy a dar un golpe de Estado. Y eso es falso. La realidad es que el golpe de Estado lo empezó dando el Partido Socialista manipulando esas elecciones y no pararon hasta que desembocó la guerra civil que ellos provocaron pensando que la iban a ganar. Lo que pasa es que la perdieron. Porque es lo que decía Largo Caballero. Decía, bueno, si es que esto es la democracia, esto es una tontería. Nosotros lo que queremos es una dictadura socialista, que además lo dice él en un mitin en Linares. No es que no se lo invente uno, no, lo dice él. Y esto lo puede encontrar cualquiera, que lo busque. Si no se escondían. Decían, nosotros queremos el modelo soviético aquí, en España. ¿Y para eso qué hay que hacer? Pues cargarse a la oposición. Y claro, como en España era un 50-50, pues vamos a iniciar una guerra. Creyeron que en la guerra iban a contar con más apoyo del que luego contaron y que la iban a ganar, y la perdieron. Y ahora nos dicen que memoria democrática, pero si son ustedes unos golpistas y unos antidemócratas desde que nacieron. Con su fundador Pablo Iglesias y ahora mismo con el señor Sánchez, que desde luego demócrata tiene bien poco. Pues lo que estamos viendo es eso. ¿Cómo que ilegalizar cualquier persona o cualquier fundación que haga apología de la dictadura? ¿Y quién decide lo que es hacer apología o no de la dictadura? ¿Carmen Calvo? ¿Adriana Lastra? ¿Irene Montero? ¿Esa chusma es la que va a decidir lo que es o no hacer apología de la dictadura? Pues en esto está España. Pero claro,
Aquí de lo que se trata en el fondo es aprovechar, como siempre ha hecho la izquierda, una situación crítica, que es una pandemia que estamos viviendo y que ahora vamos a hablar de los números de Madrid, que esta es otra manipulación mediática de narices, para derrocar a su majestad el rey. Porque el rey molesta y porque en realidad es lo último que les queda. Unos dirán, qué pesado, Jano, siempre dice lo mismo. Bueno, pues es que es la verdad. Yo siempre les digo lo mismo, hay que controlar. Para cambiar cualquier cambio de régimen necesita la educación, eso ya lo tienen. Necesitan los medios de comunicación, ya lo tienen. Necesitan la justicia, ya lo tienen. Ahí tiene a Dolores Delgado, fiscal general, pidiendo que se archiven las causas contra el gobierno por la gestión del COVID. Que España es el único país de Europa que no está haciendo una investigación independiente sobre cómo se ha gestionado esta crisis. ¿Qué les queda? El poder militar. ¿Quién es el capitán general de los ejércitos? El rey. Pues habrá que cargárselo. Porque no vaya a ser que de repente un día esto se nos vaya de las manos y a ver qué hacemos. Y acabemos como Ceausescu o como otros tantos. O les pase lo que les pasó en Bolivia a su querido Evo Morales, que mientras ellos estaban robando el dinero de los bolivianos decían que hacían informes. Bueno, pues eso está por ver. Que por cierto, la justicia boliviana todavía está esperando a que llegue ahí el señor Zapatero, que no se va a presentar, por supuesto. Y hay que ir a por su majestad el rey, y después de su majestad el rey ya pondremos una constitución en orden, que sea una constitución socialista, y en la cual ya por ley todo esté perfectamente plasmado en esa nueva constitución. Y luego veremos qué pasa con la Unión Europea. Si molesta mucho, pues nos iremos. Y aquí el personal tragando. Y los medios de comunicación calladitos. Y tú preguntas al ciudadano medio español, oiga, ¿usted sabe quién es Luis Cuenca? Y a lo mejor se cree que es un extremo derecho del Numancia, o algún tipo de jugador de una categoría inferior. Indalecio Prieto, Largo Caballero, ¿esos quiénes son? ¿Y qué hay de las víctimas, como por ejemplo en Paracuellos? ¿Dónde está su memoria? De eso no dicen absolutamente nada. Pero como esto de los medios de comunicación es muy grave, también se traslada a la situación que vive actualmente España, que es una situación muy mala. Fíjense si es grave lo de los medios de comunicación. El otro día Luis Herrero tuvo a bien llamarme de vez en cuando, pues ustedes ya saben que yo entro en el programa, y el hombre pues enfadado me colgó sin despedirse porque no decía que el 100% de las UCIs en Madrid estaban ocupadas, porque es mentira. Porque el que diga eso miente. Y el otro día La Sexta, que ya saben que, bueno, a estas alturas no los vamos a descubrir, pero publicaban en su página web, yo es que no veo el programa, no soy tan tonto como para ver esa basura, pero sí que claro, en Twitter, pues en fin, es lo bueno o lo malo que tiene Twitter, que uno, aunque no quiera, se entera de ciertas cosas. Y veían que publicaban un tuit que decían, el 92% de las UCIs están llenas en la Comunidad de Madrid. Falso. Eso es falso. Dicen que la Comunidad de Madrid tiene 900 camas. La realidad es que, según como lo calcules, pues algunos dicen, no, hay 500. Bueno, hay 500 en una situación normal, es decir, una situación en la que no hay pandemia, pero es que esta es una situación anormal. Por lo tanto, no hay 500 camas disponibles. Hay 1.000, rozando los 1.000. Pero es que se pueden llegar a 1.500 como se llegó en el mes de marzo y abril. Y yo creo que no vamos a llegar a esa situación. Y ahora mismo, ¿cuántas personas hay en las UCIs? 397. ¿Y ese número significa que hay el 92% de las UCIs ocupadas? No. El 39,5%. Pero es que esto, fíjense, o sea, parece que Madrid, que por cierto, Díaz Ayuso también, o sea, vamos, yo no sé qué equipo tiene de asesores, ni qué equipo está gestionando esta crisis, pero hay que ser muy tonto, pero muy tonto, para dejarse ganar por esta gentuza. Sabes perfectamente que no te van a pasar ni una. Y has tardado en contratar rastreadores, en crear un buen sistema de alerta, que no lo has hecho. No lo has hecho. Has estado callada, por mucho que pongas tweets, has estado callada sin pedir que se hagan controles en los aeropuertos. Cuando está demostrado que aquí ustedes en España no escuchan casos importados. ¿Por qué no los podemos contabilizar? Porque no hacemos controles en los aeropuertos. Pero si ustedes en la prensa internacional, la inmensa mayoría de países, cuando dan los datos, dicen casos, y empiezan a desglosarlos y dicen casos importados, tanto. ¿Ustedes cuántos casos importados han escuchado que hay en España?
Somos el único país del mundo que no tiene casos importados. Claro, es difícil tenerlos cuando no puedes controlarlos, cuando no puedes detectarlos. Pero ha estado calladita. Y la verdad es que los datos de la Comunidad de Madrid son preocupantes, desde luego que lo son. En los anteriores podcasts yo ya les comentaba que la situación en Madrid era estable dentro de los malos datos, pero que había un crecimiento estable. Bueno, pues ese crecimiento estable se ha roto. Y para que ustedes tengan en consideración hasta qué nivel esto ha sido así, por ejemplo, de la semana del 7 de septiembre al 11 de septiembre incrementaron las hospitalizaciones en 56 personas. Pero es que en las últimas 72 horas, en Madrid, ha pasado de tener 2.583 personas hospitalizadas a 2.907, es decir, un incremento de 324, es decir, 5 veces más en 3 días que toda la semana anterior. Es decir, se ha disparado. Las UCIs, lo mismo. En tan solo 72 horas, 52 personas más, en total 397 personas en la UCI, que lo que hace es que ese incremento que se ha dado en 72 horas es el mismo que se dio en toda la semana anterior. Esa cuerda tensa que yo les decía que estaban ahí, que veríamos cómo acaba, pues se ha roto y ya está, se ha disparado. Y por eso hay que tomar medidas. Pero es que estas medidas que toma la Comunidad de Madrid son las mismas medidas que ha tomado Navarra, La Rioja, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Baleares, Comunidad Valenciana, Aragón, La Rioja. Pero ahí la prensa y los medios de comunicación dicen: Aragón confina, ahora es Ayuso confina. ¿Cómo que Ayuso confina? Y luego salen estos tontos estilo Errejón, toda esta patulea que han convocado manifestaciones para que dicen que la clase obrera vaya a protestar. Obviamente no hay ni un solo obrero de los que ha ido a protestar a montar el Ciro, por suerte son 4, lo que pasa es que toman imágenes que parece que haya más, pero en realidad uno ve la imagen aérea, 4, los 4 tontos de siempre. Y dicen que esto es en contra de la clase obrera. Vamos a ver, en contra de la clase obrera no, en contra de las zonas donde la incidencia acumulada es más elevada. ¿Qué quieres que confinemos? Es que no lo puedo entender. Pero claro, la campaña, para empezar, de comunicación de la Comunidad de Madrid es lamentable. La señora Díaz Ayuso se ha equivocado y les ha dado un regalo perfecto. El lunes, el señor Sánchez ya ha dicho que sí, que va a reunirse con Díaz Ayuso. O sea, encima le regalas la foto propagandística a Sánchez. Pero es que luego sale el tonto, porque no tiene otro nombre, del señor Aguado, que es que yo no sé en qué momento la señora Díaz Ayuso no convocó elecciones anticipadas para intentar quitarse de encima a esta lacra. Escuchen lo que decía el otro día. En la lucha frente a esta pandemia, los ciudadanos vais a poder elegir qué ser, si virus o vacuna. Vais a poder elegir o virus o vacuna. Oiga, ¿podré elegir ninguna de las dos cosas o no? Seguro que mucha gente elegiría ser tonto como él, pero con ese sueldo, claro. La realidad es que la Comunidad de Madrid, dentro de lo que son los datos, la incidencia acumulada, para que ustedes tengan en consideración qué es eso de la incidencia acumulada, es decir, el número de casos que hay cada 100.000 habitantes, que es como se está tomando de referencia, pueden hacer lo mismo con 1 millón o con 10 por cada 10 millones de habitantes, es lo mismo, por habitantes. Cuando supera, digamos que hay 50 casos por cada 100.000 habitantes, se considera que la pandemia empieza a estar un poco descontrolada. Pues bien, ahora mismo en la Comunidad de Madrid hay 642 casos. En Navarra, 527, en La Rioja, 374. Pero es que no hay ni una sola comunidad autónoma en España, ni una, que baje esa incidencia acumulada. De hecho, la incidencia acumulada de los últimos 7 días la lidera Navarra y no Madrid. Que ya les digo yo que la semana que viene la va a liderar Madrid por los datos de estos últimos días. Pero ¿cuántos de ustedes han estado escuchando el caos en Navarra? Que esta es otra cosa. A mí cuando me dicen, no, las UCIs están al 100%, esto es un escándalo, esto, vamos, no hay por dónde cogerlo. ¿Y las imágenes? ¿Por qué no vemos imágenes de esas UCIs completamente llenas? Si están al 100% y está todo el mundo desbordado, tendríamos que ver, no sé, una foto, un vídeo. Pues no, nada. Dicen, hombre, no, es que claro, no vas a grabar a la gente que está en la UCI. Y sí que se hacen ustedes vídeos bailando, que eso lo hemos visto, personal sanitario bailando y de risitas en marzo y abril. También hemos visto el personal sanitario con tartitas y feliz cumpleaños y no sé qué historias.
Pero de las UCI no vamos a enseñar nada. Que por cierto, hay una cosa nueva, que no sé si la conocerán, que se llama pixelar. Es decir, hace falta que salga la cara de la persona que está en la UCI. Pero esto serviría para la gente que niega todo esto. Yo desde luego no pertenezco a esa parte. En fin, yo creo que a estas alturas los que me escuchan ya saben perfectamente cuál es mi opinión al respecto. ¿El virus existe? Por supuesto que sí. Por suerte no es tan letal ni es el fin del mundo, pero es que aquí parece que o estás con los que o vamos a morir todos, que eso está claro que sirve para hacer negocio, y yo no lo niego, que hay mucha gente que lo está aprovechando para ello, o por el contrario, todo es mentira y esto es una pandemia. Pero hombre, ni una cosa ni la otra. ¿Que el virus existe? Sí. ¿Que la situación en Madrid es mala? Sí, muy mala. ¿Que la comparas con otras capitales europeas y es todavía peor, nefasta? ¿Que la situación en España es preocupante? Muy preocupante. Pero decir que las UCIs en Madrid están al 100% es mentira. Y si es así, que lo enseñen. ¿Por qué no hay imágenes? ¿Por qué no hay vídeos de eso? Que alguien me lo explique. Igual que alguien debería explicarnos a los españoles por qué siendo el país con mayor restricción, es decir, solamente España y Singapur son los dos únicos países del mundo que cuentan con este tipo de restricciones de llevar mascarilla por la calle a todas horas, de no poder reunirse más de X personas, etcétera, etcétera. ¿Y por qué nosotros tenemos estos números? ¿A qué se debe? Nadie se hace esta pregunta. La gente dice, no, es que nosotros, nuestra forma de vivir, ya sabe, los españoles como somos. Y usted no, y los italianos que son distintos, ¿no? Son como nosotros o peor. ¿Y los franceses qué? ¿Y los portugueses qué? Viven exactamente igual que nosotros. Se relacionan exactamente igual que nosotros. No, pues es que los ciudadanos aquí no hacen caso. Yo no sé en qué mundo vive usted, pero yo cuando voy por la calle veo a todo el mundo al 99% con mascarilla. No, pero es que en España el buen tiempo, claro, las terrazas... Ya, que es que en Roma hace un frío, ahora están bajo cero en Roma. Que alguien nos explique cómo es posible que teniendo tal nivel de restricciones como tenemos en España, tengamos estos números. Pero que dejen de tomarnos el pelo. E insisto, yo me encantaría poder ver esas imágenes y las mostraría en mis redes sociales, en este programa, en todos lados, para que la gente se concienciase. Porque yo considero que esto es un problema. No porque la letalidad del virus sea muy elevada. Yo lo he dicho 8.000 veces, pero bueno, repetiré 8.000 una vez. La letalidad del virus en menores de 70 años es del 0,1. Pero como los dije desde febrero, si el problema de este virus no es ese, el problema es que si tú colapsas el sistema sanitario, al fin y al cabo acabas colapsando la economía. Pero si ahora con un 25% de ocupación de hospitalizaciones de camas y un 40% aproximadamente de UCIs ya nos están vendiendo que esto es el fin del mundo, cuando en las próximas 2 semanas, que sepan ustedes qué va a pasar, todavía sigue aumentando ese porcentaje, ¿qué van a decir? Pero es que están utilizando esto porque el objetivo es cargarse a Isabel Díaz Ayuso, que está sola y que ha cometido una gran torpeza. Le ha dado carnaza a esta gentuza. Y el Partido Popular, que es su partido, aunque no lo parezca, desde luego que no va a salir a defenderla. Incluso he llegado a un punto que digo, yo no sé si estos tíos habrán pactado, no lo sé, esto es pura suposición, no estoy diciendo que sea así, pero al final uno piensa, estos habrán pactado una gran coalición, ahora cuando venga a Bruselas y digan, a ver, guapos, que sí, memoria democrática, todo lo que tú quieras, pero mira, todos los funcionarios, 10% menos de sueldo, pensionistas, lo mismo. Ayudas, subvenciones a todo este tipo de instituciones que creéis que no valen para nada, se han terminado. Y encima me subes los impuestos porque todavía no consigues cumplir el objetivo de déficit. ¿Y a quién se lo subo? Pues a los 4 que tienes trabajando. Ya, pero es que ya pagan mucho, pues que paguen más. ¿Pues que van a vivir más pobres? Bueno, pues todos más pobres. ¿Qué es lo que va a pasar? Y yo me pregunto, ¿el PP habrá pactado con el PSOE hacer una gran coalición y que Casado, que bueno, yo creo que esto me sabe que no va a gobernar en su vida, porque ni es un líder, en fin, ni es carismático, ni es nada, y está rodeado de una banda, vamos, lamentable, peor que él, muchísimo peor que él? A lo mejor le han prometido, yo qué sé,
ser ministro de Educación. Como él decía que había estudiado no sé dónde un máster, que luego era un cursillo ahí en Aravaca. En Harvard creo que decía que era. Ya la verdad es que no lo recuerdo, pero me suena que decía que había estudiado en Harvard. Ya sabes, lo propio de este país, la titulitis. Inventarse en el currículum este tipo de estupideces. Porque ya me dirán dónde están. ¿Y por qué no denuncian esto? ¿Por qué no salen y dicen, oiga, esto es mentira? Pero es que todos los días la maquinaria del fango, el diario El País, La Sexta, etcétera, etcétera, están intoxicando a la población. Pero como estos son tan tontos, se han creído que no pasa nada, que los medios de comunicación da igual. Y no da igual, los medios de comunicación lo son todo, siempre lo han sido, pero es que hoy en día todavía más. Y si se creen que en redes sociales puedes dar la batalla, pues vamos, es que no se enteran de nada. Incluso la gente de La Sexta, del País, lo saben. Dicen, tú pones este tuit, es mentira, da igual, ponlo. ¿Cuántos van a desmentirlo? ¿2.000, 3.000 personas? Pero ¿y cuántos van a leerlo y no van a leer el desmentido? Cientos de miles o millones de personas. Esa es la gran diferencia. Que la mentira alcanza a muchísima gente y el desmentido a muy poca gente. Y que esta batalla, por mucho que algunos la demos de forma independiente, o haya algunos que lo intentan dar, pues sí, en el Partido Popular hay gente decente, poca, pero la hay, pues sobre todo diputados y demás, que intentan decir, oiga, que esto es mentira, y le ponen los datos, pero es que no llega su mensaje, no llega. ¿Por qué? Porque no tienes el altavoz mediático. Y en redes sociales menos. Y hay gente ahora mismo que se cree que el 100% de las UCIs están llenas. El propio Luis Herrero, que se indignó porque no le daba la razón. Y conecta con un médico del Gregorio Marañón, que es el hospital que peor está. Hombre, en Madrid hay más de 25 hospitales, pero bueno, en fin. Pues sí, si conectas con el que peor está, ¿por qué te va a decir? Pues sí, esto está muy mal, claro. Ese testimonio sirve para reafirmar un argumento que es falso. Que es decir, que en la Comunidad de Madrid el 100% de las UCI están ocupadas. Es mentira. Está en torno al 40%. Seguramente en las próximas 2 semanas alcance el 50% y lo supere, porque se ha roto esa estabilidad de crecimiento que nos hacía estar, entre comillas, tranquilos. Digo, bueno, mientras esta estabilidad continúe, no hay ningún problema. Pero no ha sido así. Y las medidas que ha aprobado la Comunidad de Madrid, esos confinamientos, entre comillas, porque es que en realidad no son confinamientos, lo que son restricciones a la movilidad, porque confinar es que te quedes encerrado en tu casa, que es lo que nos hizo el señor Sánchez en marzo y en abril. Primero llamó a los españoles a infectarse el 8 de marzo y luego posteriormente a quedarse en sus casas, y el que se moría asfixiado porque no llegaba a la UCI, pues bueno, ahí se quedaba. Pero es que esas restricciones de la movilidad, con la cantidad de excepciones que hay, yo, ¿qué quieren que les diga? Soy muy escéptico. No creo que vayan a funcionar. Y es más, creo que la Comunidad de Madrid va a tener que tomar medidas todavía más severas. Porque ¿cuál es el problema? Que es que esta es otra. El porcentaje de positivos. Ya saben que muchos países sí que publican el porcentaje que da positivo cuando realizan las pruebas. Y para tener, digamos, decir, bueno, esto está más o menos controlado, el nivel de infección tiene que rondar en torno al 3-4%. En Madrid, el porcentaje que da positivo es el 25%. El 25%. Es una auténtica salvajada, porque eso significa, cuanto más alto es ese porcentaje, más personas se te escapan, es decir, más personas infectadas que no detectas. Pero algunos dirán, bueno, ¿el resto de comunidades? Pues bueno, Castilla-La Mancha, por ejemplo, el 18,4%. En Murcia, el 18,3%. Una auténtica barbaridad. No hay ni una sola comunidad autónoma que esté bien. Asturias, dentro de lo que es España, porque si cogemos los parámetros que indican que una comunidad autónoma está bien, ni siquiera Asturias, ¿eh? Pero claro, comparándola con Madrid, pues sí, claro, está estupendamente. Pues sí. Pero aquí, insisto, el problema de fondo es cómo se está utilizando esta crisis para hacer política. Y como la Comunidad de Madrid le ha dado al señor Sánchez lo que quería. Ahora llegarán el lunes, le regala la foto, Sánchez El Salvador. Mientras el tarao este de Fernando Simón estaba haciendo buceo, grabando un programa que decía que que no doy para más, estoy agotado. Agotado de no hacer nada o agotado de mentir, no sé. Porque ¿qué es lo que usted está haciendo? Aparte de salir todos los días a engañar a los ciudadanos españoles.
y a ser una marioneta del gobierno y a seguir el mensaje que le indican. El de 1 o 2 casos. Pero es que toda esta gente que ahora pide la dimisión de Díaz Ayuso son los que se tatúan a Simón. O son los de, es que esto no se podía saber. Y estos mismos que criticaban a la gente, que por cierto cada vez en más países hay gente que ya está un poco hasta las narices ya de esta historia, de tantas restricciones y de tanto miedo, que en algunos casos es injustificado, en otros casos, como el caso de Madrid, hombre, miedo no, pero luego preocupación sí, entre otras cosas, porque oiga, si usted el día de mañana tiene un accidente de moto mientras va al trabajo o le da un infarto, pues lo suyo es que querrá ser atendido, ¿no? Pues para eso necesita que los hospitales estén colapsados. Pero todos estos que criticaban este tipo de manifestaciones organizan una manifestación. Es que es algo increíble. Pero llega a tal nivel de descaro. ¿Y cómo es eso posible? Medios de comunicación. No hay otra. La izquierda lo ha entendido siempre muy bien. La derecha de este país es tan tonta que no lo ha comprendido nunca. Tanto es así que las ha regalado. Tanto es así que si mañana, imagínense, que llega una persona que dice, oiga, quiero invertir 1.000 millones de euros para crear una televisión. No puedes. ¿Por qué? Porque la licencia te la tiene que dar el gobierno. Y dices, ¿y qué hago? Nada. No puede usted tener una televisión. Es tremendo. Es tremendo. Pero bueno, veremos a ver esta semana en la Comunidad de Madrid cómo evoluciona. Es posible que vamos a vivir 2 semanas complicadas y veremos y cruzaremos los dedos para que empiece a bajar el número de infectados. Pero es que lo que le está pasando a la Comunidad de Madrid le va a pasar a todas las comunidades autónomas. Que hay algunos que ahora están riéndose mucho de Madrid, antes o después pasarán. De hecho, ya ha habido algunas comunidades que han pasado por lo de Madrid, pero que no se ha dicho. Y luego también, que esto ya no sé cuántas veces hay que explicarlo, hacer comparaciones en números absolutos es que hay que ser corto, pero muy corto. No es lo mismo que en Madrid se contagien 5.000 que se contagien 1.000 en Navarra. Es peor que se contagien 1.000 en Navarra. Porque en la Comunidad de Madrid hay 6,5 millones de personas. Te dicen, ay, madre mía, mira cuántos casos tiene la Comunidad de Madrid. Sí, claro, obvio, lógico, son 6,5 millones. Números absolutos siempre va a superar, en general, al resto de comunidades autónomas. Pero usted no puede hacer así las comparaciones. Tendrá que hacer por habitantes. Pero ni una palabra de lo que ha pasado en otras comunidades autónomas, que parece que aquí el primer confinamiento que se hace después del estado de alarma es Díaz Ayuso. Ayuso confina. Es que titulaban así muchos medios de comunicación. Mientras que cuando era Aragón confina, Castilla-La Mancha confina, Cataluña confina, Baleares. Aquí no la Comunidad de Madrid, es Ayuso. ¿Por qué? Porque hay que cargársela. Y como ha dado armas, porque la verdad es que su gestión ha sido pésima en esta segunda oleada, pues ahí está, sola. Y el PP, ni caso. No sé por qué, oye, que se la carguen. Y Aguado, el de, pueden elegir virus o vacuna. En cuanto vea, diga, madre mía, que esto de las encuestas yo ya no doy ni para vicepresidente, que este es un inútil, que no vale para nada, de verdad. Y además, yo no lo conozco personalmente, pero gente que sí que lo conoce, vamos, de fiar, es más de fiar Judas Iscariote que este tipo. En cuanto él vea que el panorama está mal, como las ratas, huirá. ¿Y eso qué significa? Pues que pactará con el PSOE una moción de censura para que él sea presidente de la comunidad. En fin, vamos a ir con la entrevista de don César Vidal, porque ya les digo, no hay una entradilla, verán que está editada, pero estuvo más de 2 horas. Entonces, bueno, les dejaré la segunda parte porque hablamos de los medios de comunicación para que ustedes sepan cómo funcionan los medios de comunicación en este país. Yo creo que hay mucha gente que ya lo sabe, pero para que vean que estamos en una situación muy, muy complicada y que espacios de libertad como este o como el programa que hace César Vidal, independientemente que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo con lo que dice, hay cosas que comparto y otras cosas que no comparto, pero bueno, sé que lo que dice César Vidal no se lo ha puesto en el guión una mañana y ha dicho, toma César, esto es lo que tienes que decir hoy en el programa.
¿Por qué? Porque si no, no nos pagan la publicidad. Esos espacios de libertad son gracias a las personas que contribuyen como ustedes en este programa, o en el suyo, etcétera, etcétera. Si no, es que es imposible. ¿Cómo puede ser que estos datos, que esta realidad no la esté diciendo nadie? Que son datos, son hechos objetivos. Pues no. El apocalipsis, si llega, que esperemos que no, yo no sé qué van a vender, la verdad. Pero bueno, ya les digo, les dejo con la segunda parte de la entrevista a don César Vidal, porque empezamos a abordar el tema de los medios de comunicación, y en el próximo programa les pondré la parte de su libro, que recomiendo, Un mundo que cambia. Es un libro muy interesante, seguro más de alguno ya lo habrá leído. El que no, yo la verdad creo que puede ser interesante. Hay partes, a mí por ejemplo el principio del libro me ha gustado muchísimo, que es una parte histórica, ya saben que don César Vidal sabe muchísimo de historia. Pero os voy a dejar con la entrevista directamente, verán que yo ya estoy haciéndole una pregunta y como les digo, en el próximo programa les dejo la primera parte. Vamos a ello. La entrevista. Ahora que has comentado esto de los medios de comunicación, es cierto, y bueno, los amantes de la historia sí lo podrán corroborar, que esas revoluciones tampoco es necesario que el 80% de la población se rebele. De hecho, porcentajes muy bajitos, muy pequeñitos, han sido los que han conseguido revertir una situación. Por ejemplo, con el movimiento de Black Lives Matter, estamos viendo en torno al 15% de los estadounidenses, si juntamos todas las manifestaciones que ha habido, han salido a la calle. Un porcentaje muy bajo. Pero es que incluso hay porcentajes todavía más bajos, si no estamos poniendo como ejemplo qué es lo que hay que hacer, ¿no? Pero la marcha sobre Roma de Mussolini se lleva a cabo con apenas unas decenas de mil, o sea, muy poquitos, 10.000, 11.000, muy pocas personas. O sea, yo creo que la gente no es consciente del verdadero poder que tiene el pueblo. Y pues los que sí que son conscientes son precisamente los que tú estás comentando y por eso la importancia de controlar los medios de comunicación. Que, por cierto, a ti hace nada me mandabas un WhatsApp, me decías, La Razón me ha informado que hasta aquí hemos llegado. Que es las últimas columnas que publico. Vamos a ver este tema. Yo no puedo evitar mirarlo con cierta comicidad, y mirarlo con cierta comicidad por varias razones, pero la última es que esta mañana, antes de empezar a grabar mi programa de radio, que yo suelo leer 10 o 12 periódicos de distintos países antes de decidir el editorial que hago, cómo va a ser el programa, etcétera. Entonces me levanto antes y el primero que abro es La Razón, lo digo sin ninguna ironía, lo abría siempre porque era el periódico donde yo escribía las dos columnas y era el primero que abría y luego voy leyendo pues la prensa americana, francesa, alemana, rusa, generalmente lo que aparece en Al-Qaeda en árabe, etcétera. Pero el primero era La Razón. Y entonces lo abro hoy y de pronto me ha picado la curiosidad para ver quién ha quedado en esa reestructuración de columnas y de opinión y quién publicaba la columna hoy, ¿no? Entonces veo que está Fernández Díaz, que escribe una columna diaria y que ya no solo le reclama la justicia española, sino la justicia de Andorra. Veo que está el famoso Fostiatus de Madrid, que era nuestro querido Tomás socialista, que efectivamente también tiene una columna, como todo el mundo sabe, gran articulista, profundo, etcétera. Me encuentro con un economista que en su día trabajó para uno de mis programas de radio, que es uno de los hombres del IBEX. O sea, los del IBEX le dicen, di que la gente se ponga un gorrito naranja que van a ser felices, y a él le ves exponiendo y apelando a la escuela austríaca que hay que ponerse un gorrito naranja para que todo el mundo sea feliz. Y voy viendo a la gente que tenía columnas hoy y digo, esto me parece cómico, ¿eh? O sea, hombre, disimulad un poco, ¿no? O sea, ya que vas a hacer algo, disimula un poco, viste un poco el muñeco, ¿no? Porque esto es muy escándalo, ¿no? Muy de escándalo. Luego, reconozco que también me hace mucha gracia el que se haya comparado, el que a mí me hayan quitado las columnas con cuando se marchó Usía. Me hace mucha gracia fundamentalmente por dos razones, porque a Usía nunca le dijeron que le fueran a quitar la colaboración diaria que tenía, que era una página. Le dijeron que en esa página iban a poner además un artículo de Francisco Maruenda, que es el director de La Razón, y Usía dijo que no, que la página era solo suya y que si le ponían a otro, aunque fuera el director, se iba. Pero no le dijeron que le iban a quitar la opinión durante toda la semana, ni que le iban a recortar el caudal que se le ha pagado durante años, ni el chofer,
ni el BMW que le pagaba La Razón, ni otras prebendas que tenía y que a mí me parece muy bien que las negociara en su día y se las concediera, ¿no? Decidió marcharse y hizo muy bien. A mí me dijeron que me quitaban las columnas y punto. O sea, no que donde estaba mi columna iba a escribir, pues yo qué sé, otro o algo así. Y además con una diferencia que a mí me parece muy importante. A mí La Razón no me ha pagado en los últimos 6 años. Es decir, que es un episodio enormemente grave. Es decir, yo escribí en La Razón aproximadamente unos 9 años cobrando, de manera muy modesta, también hay que decirlo, pero bueno, cobraba todos los meses y de pronto un día me comunican de La Razón que dejan de pagarme porque han llegado los esbirros de Montoro y me embargan los pagos de los artículos, ¿no? Yo propuse a La Razón que solucionara esto de la manera que se soluciona siempre, es decir, no me pague usted a mí, contrate mis artículos con una agencia en Estados Unidos. Usted le paga a la agencia, ya me pagará a mí la agencia descontando su comisión. Lo consultaron al abogado de Barcelona, el abogado de Barcelona dijo que no. Como yo sabía que lo de la agencia tributaria era un atropello, pues de eso que dices, bueno, esto tardará un año más, tardará un año menos, pero al final me van a pagar y me van a pagar todo. Entonces empiezan a llegar las primeras sentencias de la Administración de Justicia donde dicen que los embargos de la agencia tributaria son total y absolutamente ilegales porque no han respetado la ley, porque han pisoteado mis derechos y porque han entrado como un elefante en una cacharrería. Y entonces yo agarro este ramillete de sentencias, que fueron varias, y las envío a La Razón. Y digo, bueno, pues me debéis ya, en fin, 3 o 4 años como mínimo, etcétera, pues a partir de ahora me pagáis y me pagáis también estos 3 o 4 años. Y en ese momento, pues el abogado de Barcelona dice que ni hablar, porque al abogado de Barcelona parece que le importa un pito lo que decida la Administración de Justicia. No es el único en España, ¿eh? Esto también hay que decir. Claro, esto está muy extendido. Y entonces, pues de eso que dices, bueno, me voy, me quedo, y como hay mucha gente que a mí me decía desde hace años que compraban solo La Razón o que estaban suscritos solo a La Razón por mis columnas, pues de eso que dices, bueno, pues vamos a esperar un poco más y a ver qué pasa, ¿no? A todo eso yo tengo que decir que en estos 6 años el equipo dirigente de La Razón no ha tenido conmigo el más mínimo detalle. Es decir, tú te puedes escudar en lo que dice un abogado que dice cosas que a mí me sonrojan, aunque solo sea porque yo ejercí la abogacía durante una década. Bueno, lo puedo entender. Hombre, pero mándame un turrón, por ejemplo, en Navidades, ¿no? Que en estos 6 años que no me ha pagado un céntimo, mándame una tableta de turrón blando en Navidades, una caja de puros de las que se fuma Mauricio Casals y que siempre están en La Razón, mándamela, ¿no? Yo qué sé, mándame el premio Planeta de este año para que calce la mesa que me cojea en casa, ¿no? En fin, no sé, ten un detalle, ¿no? Porque vamos, 6 años teniendo una persona escribiéndote 2 columnas a la semana en las que yo creo que el 80% de las veces contaba lo que nadie contaba en ese periódico, si es que no es más veces. Hombre, y es que no me has regalado ni un juego de lapiceros. Hombre, tener un detalle, ¿no? Que luego dicen de los catalanes, pero es que verdaderamente vosotros contribuís a que tengan mala fama, ¿no? Bueno, pues nada en absoluto. Entonces, cuando me llegó esto el domingo pasado, yo recuerdo que estaba en la cama, yo cuando me despierto inmediatamente echo mano del teléfono móvil, el celular, como dicen aquí, y empiezo a ver los emails, y cuando vi que había uno de Semprún, que es el jefe de opinión, digo, me han quitado las columnas. Más ofensivo que te digan que vas a tener al lado a Francisco Maruenda en tu artículo, ¿eh? Yo no sé hasta qué punto te ha compensado esto. No, porque yo tenía 2 columnas que además siempre había alguien más en la página, ¿no? Entonces, si me dicen, pues bueno, la persona que vas a tener al lado en la página, etcétera, en tu columna, pues va a ser Paco Maruenda. Que esté Paco Maruenda. O sea, seguramente he tenido compañías a lo mejor que eran menos interesantes bueno, sí, y menos importantes en el periódico que Paco Maruenda, ¿no? Y que ahora mismo ha hecho una reestructuración de La Razón que, por ejemplo, las páginas de Hueco Grabado, que era de lo que más seguía la gente, se las han cargado. Entonces dices, pero bueno, vamos a ver, vosotros queréis hundir el periódico. Porque es que parece que habéis bajado a las bodegas del periódico con un pico y habéis empezado a picar para abrir una vía de agua. O sea, vosotros queréis salvar el periódico o hundirlo.
¿O habéis decidido que si el periódico se hunde todavía más, le podéis sacar más dinero a los poderes públicos llorándole un poco? O sea, explicádmelo, porque es que lo que estáis haciendo es incomprensible. Bueno, pero eso le pasa a muchos, don César. Eso que comentabas de que necesitan el dinero público para sobrevivir, le pasa a muchísimos, por decir, a la inmensa mayoría de los medios de comunicación, no escrito, sino también en algunas radios, en muchas radios viven de lo que es las televisiones, vamos a ver. Bueno, y las televisiones. Salvo lo que son medios outsiders, como es el caso de tu medio o el caso de mi medio, los medios en España viven de la cercanía con el poder. Es decir, que de pronto el presidente de una cadena de radio, que además dirige el programa de la mañana, empiece a darle guantazos como panes a Vox, porque no llegan a un acuerdo de coalición en la Comunidad de Madrid y como entre a gobernar el Partido Socialista en la Comunidad de Madrid, no le van a poner ni la publicidad del día de San Isidro, ya te dice lo que son los medios de comunicación. No, eso es verdad, ¿eh? O que una persona como Susana Griso, que tiene un programa importante en el mismo grupo mediático que La Razón, vaya a ver a David Jiménez, entonces director del Mundo, y le diga, David, o sea, no publiques esto, ni lo otro, ni lo de más allá, porque esos son anunciantes vuestros del periódico y te echan del periódico. Igual dice mucho de Susana Griso, ¿eh? Y esto lo cuenta David Jiménez en sus memorias, que se llaman El Director, muy interesante, las que yo le entrevisté hace un año, y vamos, ese es un libro obligado para saber lo que son los medios en España. Que la cadena COPE, porque si esto lo hiciera Onda Cero me podría disentir, pero podría entenderlo. Que la cadena COPE esté haciendo una campaña en favor de Joe Biden y de Kamala Harris, que son lo más lejano de la moral católica que se puede imaginar, y que te digan que van a traer la paz racial a los Estados Unidos. Y la razón fundamental es que Biden es católico y va a misa los domingos. O sea, esto es algo... O sea, lo que sucede en España es muy escandaloso. En la radio es obvio que es así. En la prensa escrita, está hundida. Total. El País ahora mismo tiene un número de lectores diario que con un número de lectores superior yo he visto cerrar a periódicos. O sea, esto ya dice mucho. El número de lectores que tiene el País ahora es ridículo. Tiene el número de lectores prácticamente que tenía Diario 16 cuando después de una larga agonía tuvo que cerrar, que ya es bastante, ¿eh? Y en términos de televisiones, vamos a ver, a la gente se le olvida que Televisión Española renunció a tener una publicidad que le venía muy bien para intentar medio tapar el agujero que tiene, para que el dinero finalmente se lo llevara el Grupo Planeta por un lado y por otro lado el grupo de Berlusconi. O sea, es que el déficit de las televisiones, que por cierto no tiene una programación envidiable, lo están pagando las clases medias españolas. Porque es que eso lo están pagando las clases medias españolas. O sea, a la gente en España, por ejemplo, deberían dejarles entrar gratis a ver las películas españolas solamente después de enseñar la declaración de la renta. Es decir, no me haga usted pagar por ver una película de Almodóvar, que ya la he pagado y aquí tengo mi declaración de la renta, ¿eh? Y pasa con las radios, las televisiones. Claro, están cayendo ahora mismo en caída libre. Es decir, todos los medios, los grandes holdings de comunicación ahora mismo en España, que estaban en el IBEX, han salido todos. El último en salir ha sido Mediaset este verano. Y el resto, Prisa, etcétera, etcétera, han ido saliendo todos. Están en caída libre. Y la razón de la caída libre es que la gente no cree en ellos. Claro. Y no cree en ellos porque aprecia una falta de integridad tremenda, porque sabe que los engañan, porque sabe que efectivamente no les dicen la verdad, se la ocultan, se la manipulan y no creen en ellos. Claro, eso es también algo que por eso programas como el tuyo, La Voz, que emites, tienen éxito, se debe en gran parte a que la gente sabe que tú lo que dices no tienes a nadie detrás que te está diciendo, toma, tu presupuesto, César, te lo doy yo y como no digas lo que yo quiero, te lo dejo de dar. Y a ver de qué comes, porque claro, es que esto también hay que tenerlo en cuenta, que hay muchísima gente que se pregunta y dice, pero ¿cómo es posible? Yo te ponía el ejemplo de Maruenda, que el otro día, sorprendentemente, me pasan por WhatsApp esto que te envían por WhatsApp. Mira el palo que le ha metido Maruenda a Rajoy, cuando ha estado, vamos, llorando por Mariano durante años. Y claro, te das cuenta cómo, según quién paga manda, ¿no?
esto pasa en muchísimos sitios. Y la independencia que te permite, esa globalización que tú hablabas, que es algo tan positivo, que tú puedas emitir un programa que te lo escuche cualquier persona que tenga acceso a Internet en cualquier parte del mundo y que encima tus jefes sean tus oyentes o tus lectores, eso es fascinante. O sea, eso, No, y de hecho hace muchísimo daño porque, claro, o sea, dices, oye, ¿estaré de acuerdo o no estaré de acuerdo? Habrá gente que estará viendo la entrevista y dirá, no estoy para nada de acuerdo con lo que dice César sobre este aspecto. Fenomenal. Lo Pero cual bueno, es muy sabe lícito. que no. Claro, Lo cual pero es totalmente lícito. Pero sabe que no obedece a alguien que te ha dicho, César, tú tienes que pensar de la siguiente forma y el mensaje que tienes que transmitir es de la siguiente forma. Entonces, claro, esto es maravilloso, la ventana que nos ha abierto Internet. No, eso, vamos, no tiene nombre. Vamos a ver, nosotros empezamos con 0 presupuesto. Acabamos de inaugurar la 7ª temporada de La Voz, pero empezamos con 0 presupuesto en la primera temporada. Y nosotros todos los años que tenemos un sistema de crowdfunding y que dijimos desde el principio que no íbamos a tener publicidad, porque yo había visto la publicidad y vamos, es el gato escaldado que huye hasta del agua fría, decidimos que a nosotros nos votaban todos los años nuestros oyentes. Y si nuestros oyentes, efectivamente, el presupuesto que hacíamos, que es bastante austero también, lo sostenían una vez al año en un mes, pues nosotros continuábamos. Y el día que nuestros oyentes nos quieran sacar del mercado de la radio, pues nos van a sacar simplemente no apoyando el crowdfunding. Claro. En estos momentos, tú, la gente que tienes dirigiendo un programa de radio, un programa de televisión, un periódico, etcétera, vamos, los oyentes pueden decir lo que quieran, que no los vas a echar. El último que han echado es Vieito Rubido, después de muchísimos años de muchas pérdidas en el ABC, pero evidentemente eso es impensable contigo y conmigo. E incluso la plataforma de medios ahora por suscripción que hemos empezado a hacer funcionar desde esta semana es por el hecho de que en cualquier momento te pueden cerrar una red social y te quedas colgado de la brocha. Sí, que a mí me pasó con Facebook, claro, por ejemplo, cuando yo tenía 140.000 seguidores que todavía no he conseguido recuperar porque la reabrí en enero. Claro, yo, por ejemplo, que la parte importante de mis ingresos viene de la venta de libros, en el momento que tú desapareces en redes sociales, como es mi caso, que a mí no me llaman ningún medio de comunicación y algunos me han reconocido directamente diciendo, no, es que eres incontrolable, literal, lo que estoy diciendo. Esto no lo había dicho nunca, pero bueno, es así. Entonces, yo, por ejemplo, estuve 3 meses que mis ingresos eran prácticamente nulos, porque habían decidido cerrarme una página que sigo sin saber por qué. O sea, es que es cierto, hay que ir buscando alternativas y sobre todo diversificar, porque si no, es que estás en riesgo, en manos de otros. Mira, La Voz ahora mismo tiene al mes de descargas en distintas redes sociales por encima de 2 millones de descargas. Con todo y con eso, nosotros hemos terminado creando una plataforma independiente por suscripción, porque el día menos pensado, igual que me mandan un email de La Voz, un email de La Razón y me dicen se acabaron tus 2 columnas, nos llega un email de cualquier red social y dicen sus contenidos no nos gustan y ya está usted fuera. Como en el béisbol, ¿no? Al tercer fallo más fuera. Strike, sí. Y entonces tienes que defender la libertad y tienes que crear instrumentos desde los que puedas seguir defendiendo la libertad y la verdad. Y estamos en eso. Y lo grandioso de toda esta historia es que no tenemos que inclinarnos ante nadie. Es decir, a mí no me tiene que llamar en un momento determinado Pedro Sánchez para decir que me perdona la vida, o Mariano Rajoy, o Montoro, o todo este tipo de sabandijas que se han ido apoderando de la política nacional, ¿no? Porque además el elenco, es que además lo grave del asunto ya no solo es que el poder pretenda hacer esto y considere que es lo normal y todo, ¿no? Lo grave del asunto es que además esta gente es impune y tiene una catadura moral que asusta. Es decir, con todo lo que han hecho gobiernos anteriores, Zapatero es un personaje que ahora mismo estaría en prisión. Y, de hecho, la justicia boliviana lo ha reclamado y Zapatero ha dicho que no pisa Bolivia y que sigue apoyando a un dictador repugnante como Maduro. Montoro, Rajoy, Fernández Díaz, Cospedal y otros santos hermanos mártires, pues estarían en la cárcel seguramente en otros países.
Y posiblemente van a acabar así en España si siguen gobernando los otros, no lo sabemos. Pero en cualquiera de los casos es que encima estás hablando con personajes de una catadura que es que espanta su trayectoria profesional y su trayectoria política, ¿no? Y frente a eso hay que resistir. Y yo tengo muy claro que además esa resistencia que ellos intentan ningunear, hacer que desaparezca, sacar del mapa, etcétera, etcétera, lo hacen fundamentalmente porque ellos saben, seguramente mejor que nosotros, hasta qué punto no somos una chinita, sino un pedrusco grande en el camino de sus intenciones. Sí, yo, de hecho, por ejemplo, hay un tema, que, bueno, hablando, ya que tú estás en Estados Unidos, el tema de Donald Trump, que es una persona que yo siempre digo, a ver, a mí Donald Trump no es santo de mi devoción, hay muchas cosas de él que no me gustan, pero lo que más me molesta es que se mienta. O sea, ¿cómo puede ser que parezca que ahora en Estados Unidos de repente Donald Trump ha dicho, señores policías, dedíquense a matar negros inocentes por las calles porque a mí me apetece? Y luego tú dices, bueno, voy a los datos del Departamento de Justicia y los miras y dices, oiga, si el récord, con el récord de negros asesinados por parte de la policía fue con Barack Obama en el año 2015. Entonces, ¿cómo es posible que ni un solo medio de comunicación diga esto? Es que es algo que es tremendo, o sea, es faltar a la verdad. Tú luego podrás estar de acuerdo, debatir y decir, yo en esto estoy de acuerdo, en esto no, esto lo matizo. Si es que eso es lo sano, eso es lo que se supone que es una democracia y un sistema sano de medios de comunicación, pero que ningún medio de comunicación de este dato, es que es impresionante. Bueno, vamos a ver, el tema de Estados Unidos es un tema que de nuevo, según me pilles, me dan ganas de llorar o me parto de risa. Vamos a ver, yo hay muchas cosas que no me gustan de Donald Trump, pero ya te adelanto que yo el 3 de noviembre voy a votar a Donald Trump. Yo soy ciudadano americano y vamos, no se me pasa por la cabeza votar a Biden y a Kamala Harris ni borracho. O sea, esto porque conozco este país, porque vivo en este país y porque me gano la vida en este país y sé lo que es el bien de este país. Pero claro, luego tú lees crónicas de los corresponsales extranjeros, o sea, los corresponsales españoles en el extranjero. Hay gente muy digna. O sea, yo pienso en Rosalía Sánchez, que es corresponsal en Alemania y lo hace muy bien, por ejemplo. Pero lamentablemente son excepciones. Los corresponsales en el extranjero son penosos. Y los corresponsales en Estados Unidos. O sea, esto es algo escandaloso. Por ejemplo, en La Razón han ido encadenando desastres tras desastres como corresponsales en Estados Unidos. El último que hay ahora, que es Julio Valdeón, que encima empezó a escribir unas crónicas en plan literario, que yo lo vi y dije, bueno, si esto es corresponsalía, pues que venga Dios y lo vea, porque era una especie de cruce entre Hemingway y los eruditos a la violeta, ¿no? Y entonces aquello era de escándalo, pero luego es que no acierta nunca, porque es que lo que dice de Estados Unidos es que es falso. O sea, yo no sé si este hombre ha pisado una vez una calle en Estados Unidos, vive en Nueva York, que no es el mejor sitio para tener una corresponsalía, pero dice unos disparates tremendos. Yo llevo del orden de un par de años, en los que no he cobrado por este sobreesfuerzo, en La Razón, que cada vez que escribía una majadería, si escribía la majadería de siempre la dejaba pasar, pero había días que la majadería ya es que clamaba al cielo. Y entonces escribí una columna contando que eso era una majadería, de manera respetuosa, sin mencionarle a él, pero en ese plan. Y en muchas ocasiones contando lo que pasaba en este país y que, por supuesto, yo sabía que él no iba a contar jamás. Razón por la cual, pues tampoco me pilló de sorpresa que me quitaran las dos columnas, ¿no? Pues yo no sé a quién se le ocurrió la idea de meter a Julio Valdeón, aparte de que era hijo de un medievalista que decía que los comuneros eran comunistas, supongo que porque las primeras sílabas de la palabra eran las mismas, aparte de por eso, de por ser hijo de otro Julio Valdeón, yo nunca he entendido qué pinta ahí, pero entiendo menos lo de Fernández Díaz, si a eso vamos, ¿no? Y es verdaderamente bochornoso. Es decir, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, finalmente sale el dichoso vídeo de la muerte de este negro que ha ocasionado que en España haya manifestaciones ante los consulados de Estados Unidos, la embajada de Estados Unidos. En fin, el señor Floyd parece ser que tiene un peso enorme en España. Sale el vídeo completo. Le ves cargado de droga, pero vamos, hasta la coronilla. Que ya va diciendo cuando va caminando hacia el coche de la policía que no puede respirar, porque llevaba el triple de droga que aguanta un organismo humano normal y no podía respirar. O sea, ya te das cuenta de que no es que le estrangulara el policía. Aparece que además esa presa de rodillas sobre cuello de un detenido en el suelo que se resiste
está con fotos incluidas en el manual de acción de la policía que lo detuvo. Y además han salido 2 autopsias, que yo no sé por qué se empeñan los corresponsales españoles en Estados Unidos en mentir, porque las 2 autopsias dejan más claro que el agua que este hombre llevaba una carga de droga encima, que se murió de toda la droga que llevaba encima. Esto no lo ha contado la prensa española. O sea, hemos organizado todo el tiberio de que lo de Floyd, el racismo sistemático, los blancos matando negros como el que se va a cazar perdices, etcétera. De esto no contamos nada. Tampoco ha contado la prensa española. Yo tuve que escribir una columna en La Razón al respecto, que el 93% de los negros que mueren de muerte violenta en Estados Unidos mueren a manos de otros negros. Claro. Y que es mucho más fácil que seas un policía blanco y te mate un negro, estadísticamente, que seas un negro y te mate un policía blanco. Pero claro, esto tampoco lo vamos a contar, porque estamos en combatir el racismo sistémico, que ahora me he enterado que también existe en España, ¿no? Porque en España, por lo visto, está también la cacería del negro, ¿no? Y yo esto lo ignoraba. No sé si es que en los 7 años que llevo de exilio se han puesto a cazar negros por las calles y no me lo ha contado nadie, pero esta es la historia que hay. Vamos, esto es bochornoso. Sí, es pervertir la realidad, porque además, o sea, el problema de fondo del racismo, que, a ver, evidentemente las personas negras se debe a un tema económico. Es decir, una persona que no tiene tantos recursos económicos, que es lo que le ocurre a la población afroamericana, obviamente tiendes a delinquir más. De hecho, la probabilidad como que te mate un policía es mayor si delinques, obvio, lógico, normal. En un país, además, que eso es otra cosa que tampoco se dice, en el cual un policía no sabe si el que está deteniendo tiene un arma que se la va a sacar y le va a disparar a él. Porque nosotros miramos desde la perspectiva española de que aquí nadie lleva pistolas por la calle, pero es que Estados Unidos no es así. Y ser policía en Estados Unidos no es ser policía en España, ni en muchos países de Europa. Y hay vídeos que además se han publicado precisamente cuando la historia de Floyd, de el negro al que detienen, que va en un automóvil, que los policías le dicen que no se acerque al interior del automóvil porque ya ha salido, que se deshace, engancha una pistola y mata a los 2 policías que han intentado detenerlo, que eran blancos, además. Entonces, vamos a ver, primero, el crimen en Estados Unidos, el asesinato, el homicidio, es muy interracial, igual que la mayoría de los delitos. Claro. Es decir, la mayoría de los negros que son robados, violados o asesinados lo son por otros negros. La mayoría de los hispanos que son violados, robados, asesinados lo son por otros hispanos. Y sucede con otros grupos, porque en realidad la gente en muchos casos vive en zonas donde la mayoría de la población es hispana, o es blanca, o es negra. Y es muy triste, pero el porcentaje de delitos por parte de los negros es el más alto de todas las etnias que hay en Estados Unidos. Y después van los hispanos. Y a veces puedes hablar de que efectivamente un factor importante es el consumo de drogas, a veces es el elemento de pobreza, pero eso es depende de dónde estés entrando, pero lo cierto es que hay zonas que se han convertido en zonas peligrosas y que son asociales y que en muchos casos encima están pegados a una zona que es una zona, pues a lo mejor económicamente pudiente, ¿no? Con lo cual, tú eres un abogado de clase media con un casoplón, como el de Pablo Iglesias, y lo que ves enfrente, pues son las casas de madera bajas de los negros que viven del welfare, ¿no? Claro. Esto te lo puedes encontrar. Pero en cualquiera de los casos, tú no puedes hacer una demagogia de este tipo en un país que ha tenido un presidente negro reelegido, que tiene un porcentaje de negros en el legislativo que es superior al porcentaje de negros sobre la población, que lo mismo te sucede en buena parte de los tribunales y que ha gastado lo que no está en los escritos precisamente para conseguir que los negros salgan adelante. En algunos casos, según el juicio de otros negros, haciendo mucho daño a la población negra porque la han convertido en una población subsidiada, subvencionada, y han hecho que en vez de avanzar desde los años 60 acá, en muchos aspectos haya retrocedido. Eso es verdad. Porque negros que han salido adelante en este país, los hay desde el siglo XIX. Gente muy trabajadora, gente muy inteligente en muchos casos, gente que se ha esforzado mucho, que te ha llegado incluso a magistrado del Tribunal Supremo con enormes esfuerzos y que dice, bueno, sí, pero la gente que vivía en mi barrio empezaron a darle subsidios y subvenciones y han preferido vivir de la subvención. Sí, es terrible porque es la conexión
que a mí me parece la unión entre medios de comunicación y poder político, es que eso acaba con cualquier nación. Porque, Sí, por ejemplo, sí. aquí, o sea, cuando tú cuentas y dices, el fundador del Ku Klux Klan era un miembro del Partido Demócrata, la gente no se lo cree. Bueno, esta es la otra historia. O sea, Vamos a ver. pero es que no se lo creen, don César. Dicen, no puede ser. ¿Pero qué estás diciendo? Y dices, sí, a ver, que evidentemente el Partido Demócrata ha evolucionado y ya no es lo que era. Pero es así. Y que los que defendían la esclavitud eran los del Partido Demócrata y que es el Partido Republicano el que lucha para acabar con la esclavitud. Tú cuando explicas esto, la gente ni lo sabe, pero es que lo peor, ni se lo cree. Es que Bueno, esta falta. vamos a ver, primero de entrada, la gente no tiene ni idea de lo que es el Ku Klux Klan. Ya para empezar, y además históricamente ha habido 3 Ku Klux Klan distintos, etcétera. Bueno, esto sería meternos en dar una lección de historia en la que no vamos a entrar. Pero vamos a ver, históricamente, hasta los años 60, el Partido Conservador, y en algunas partes del país como el sur, donde a los demócratas en vez de Democrats los llamaban los Dixiecrats, el partido absolutamente conservador y partidario de la segregación racial fue siempre el Partido Demócrata. Hay una película de Woody Harrelson de ahora aproximadamente un año que se llama LBJ, es decir, LBJ, que son las iniciales de Lyndon Baines Johnson, el presidente que sucedió a Kennedy, que está centrada sobre todo en el primer mandato de él, el que es medio mandato porque sucedió al Kennedy que habían asesinado, y donde te cuentan muy bien las tensiones que tuvo con los demócratas del sur, que realmente estaban horrorizados ante la idea de que se acabara con la segregación. Es más, si simplemente los corresponsales españoles en Estados Unidos se hubieran molestado en ver los debates de las primarias del Partido Demócrata, algo que me temo que no vieron ni por el forro. Es decir, al día siguiente vieron lo que decía la CNN o algo así y cumplieron. Habrían visto cómo Kamala Harris, que ahora va de compañera de ticket con Joe Biden, lo puso en uno de los primeros debates a escurrir por racista, mintiendo ella en cuanto a eso de que ella estaba discriminada, porque en esa época ya vivía en el Canadá. O sea que en California no la estaban discriminando en ningún parque, como tuvo la durísima cara de decir. Pero hay un momento en que acusa a Biden, que es un demócrata sureño, de que él estuvo en contra de las leyes contra la segregación en las escuelas y en los transportes. Y es verdad. Sí, claro, es verdad. Es que es verdad. Porque, claro, Biden Biden te dice que va a arreglar la política del país. Pero vamos a ver si está usted en política desde los años 60 o finales de los 50 del siglo pasado. ¿Pero qué ha hecho usted durante todo este tiempo? Y como él, Nancy Pelosi y muchos otros que llevan la política, vamos, algunos de antes de que yo naciera. Y entonces, claro, esta le dijo, usted es un racista, no sé qué, no sé cuánto. Era verdad. Sí, que o sea, a ver, luego Biden era de los todo hay que ponerlo. Luego todo hay que ponerlo, vale, en contexto, y es cierto que los demócratas, claro, como dependía la economía tanto de la esclavitud y otros factores también, pues eran partidarios de seguir con la esclavitud. Pero bueno, es que no lo puedes negar, o sea, es que es así. El Partido Demócrata siempre fue un partido agrario. Entonces, lógicamente, un partido agrario desde su fundación y en el sur, pues evidentemente estaban en lo que estaban. Claro. Y además el Partido Demócrata, que era el partido mayoritario en el sur, pierde la guerra civil y hay un proceso de ocupación militar. O sea, vale, de acuerdo. O sea, hay que entender todo, que esta gente no lo va a entender. Pero en cualquiera de los casos, o sea, si usted se cree que el Partido Demócrata es la izquierda, el Partido Demócrata ha evolucionado hacia una izquierda delirante en los ultimísimos años. Sí, ha sido cuestión de nada, desde que empezó a gobernar Trump, en realidad. Siempre ha sido el partido conservador. De hecho, el giro hacia una política de izquierdas empieza a producirse a finales de los 70, pero no tiene éxito hasta mucho más tarde, cuando Jesse Jackson crea lo que él llamó la coalición del arco iris, que entonces todavía no era el color de la bandera gay, pero que Jackson lo define diciendo, vamos a ver, aquí hay un 12 o un 13% de negros, tenemos un 14 o un 15% de hispanos. Con que consigamos un porcentaje, aunque sea minoritario, de blancos con sentimiento de culpa, ganamos las elecciones.
Y esa estrategia que se empieza a pensar a finales de los 70, cuando todavía Carter era una marioneta de la trilateral, porque no es que Carter recurriera a la trilateral, no, es que la trilateral le formó los gobiernos a Carter, no había nada más que gente de la trilateral. En esa época empieza a pensarse esa idea y esa estrategia tiene su gran éxito en la época de Barack Obama. Es decir, Clinton, por ejemplo, no siguió esa estrategia porque él sabía que podía apelar a muchos votantes blancos, y lo hacía muy bien además. Y eso triunfa con Barack Obama. Y entonces esta gente todavía se embala más. O sea, vamos a esta historia, la aprovechamos, etcétera, con un Partido Demócrata enloquecido. Ahora mismo el Partido Demócrata tiene un ala socialista extrema. De Es verdad. decir, no es que sean socialdemócratas, como dicen algunos. No. Son socialistas extremos que han sumido en la preocupación a los demócratas. Yo tengo amigos del Partido Demócrata que son muy buenos amigos y están aterrorizados con lo que está pasando su partido, en el cual llevan en tareas políticas más de medio siglo algunos de ellos. Claro. Sí, Ocasio-Cortez, por ejemplo, es un ejemplo Esta es una loca de la vida. Sí, o sea, es una cosa sentido. espectacular. Yo cuando la escucho hablar digo, pero ¿cómo es esto posible que haya llegado hasta Estados Unidos? Porque muchas veces siempre cuando uno piensa, dice, bueno, si Europa se va al garete, dentro de Europa puede resistir Suiza, poco más el Reino Unido, ya veríamos, porque tampoco está Hungría la cosa de muy momento, abundante. Hungría de momento. Pero uno siempre piensa, bueno, Estados Unidos siempre va a ser Estados Unidos, pero claro, es que eso ya ni eso está claro. Bueno, fin. de hecho es tan grave, porque vamos, Ocasio-Cortez es una de las Squad, ¿no? Que es el grupo en fin, las otras dos son negras, una es musulmana, en fin, son partidarios de quitarle fondos a la policía, de abrir las fronteras, de sacar a la gente que está dentro de las cárceles, etcétera, etcétera. O sea, tienen un programa verdaderamente maravilloso, ¿no? Es más, en el caso de la Ocasio-Cortez está convencida de que tenemos 10 años para acabar con el calentamiento global y si no acabamos con él en 10 años, este planeta desaparece. Total, O sea, el otro día lo vi en una universidad y lo dijo y la gente le aplaudía. Y yo dije, pero... Sí. No, pero pues, por y Dios. yo creo que los cómicos se merecen el aplauso, ¿no? O sea, yo cuando veo pues a Goyo, por ejemplo, Jiménez en el Club de la Comedia, me parto con él. O sea, creo que menos que merezca un aplauso. El problema es que esta está en el Congreso, pero claro, el problema ahora mismo es que dentro del Partido Demócrata ese sector, que es el sector socialista, tiene un peso que hubiera sido absolutamente impensable hace 20 años. O sea, es absolutamente terrorífico. También es verdad que eso es posible que ayude bastante a Donald Trump a ganar las elecciones. ¿Tú crees que las va a ganar? Yo creo que... A ver, obviamente, a principios de año estaba claro que vamos, no es que iba a ganar, es que iba a arrasar. Pero así. Ahora yo no lo tengo nada claro. Bueno, vamos a ver, yo creo, con todos los matices posibles, yo creo que ahora mismo Donald Trump tiene un 80% de posibilidades de ser reelegido y esas posibilidades solo se pueden frustrar si se produce uno de los dos siguientes supuestos. Uno, que se produzca una catástrofe nacional en vísperas de las elecciones de tal envergadura que pierda. Pero tiene que ser una catástrofe también especial, porque si es una invasión de los marcianos, la gente va a votar a Donald Trump. Entonces tiene que ser algo, pues no sé, el colapso de Wall Street, algo de ese tipo. O dos, que los demócratas consigan repetir el pucherazo como en la época de Kennedy. Es decir, hoy en día nadie discute que la victoria de Kennedy sobre Nixon fue un pucherazo que dieron en Illinois con la ayuda de la mafia. Esto ya está más que comprobado. En fin, es un hecho histórico irrefutable porque está muy documentado. Y en estos momentos el Partido Demócrata está intentando cambiar leyes de voto por correo en algunos estados para poder dar el pucherazo. Por ejemplo, en Pensilvania, que es un estado de cierta relevancia, tiene un número importante de compromisarios, conseguir que efectivamente si se falsea el voto por correo, pues Biden se va a llevar por la patilla 20 y tantos compromisarios, que no es ninguna tontería. Porque de hecho, una de las cosas que ha aparecido en CNN hace pocos días, que era un mapa para decirte que Biden iba ganando, claro, cuando tú veías el mapa en el que Biden iba ganando, resulta que Texas, donde vamos, sería un milagro que no ganara Trump, sí, que es uno de los estados con un montón de compromisarios, y la Florida, donde yo voy a ir a votar por primera vez en unas elecciones presidenciales. En Florida, ¿verdad? ¿Votas en
Y no sé lo que me voy a encontrar aquí, pero bueno, me puedo encontrar, ni se sabe. No he visto tantos carteles en favor de Trump en mi vida. O sea, aquí en la Florida, no sé, salvo que en el norte enloquezcan, Trump va a ganar. Bueno, pues esos en el mapa de la CNN aparecían como que no había resultados y entonces ganaba Biden. Pero claro, esto es como si yo saco un mapa de España para ver el resultado de las elecciones. Y nos saca la Comunidad de Madrid. Quito Andalucía, quito Cataluña y digo, va a ganar el PP de calle. Claro, entonces quito eso, Andalucía, Extremadura y Cataluña, saco las otras comunidades autónomas y digo, bueno, PP, arrasa. Vamos, fracasado va a arrasar. Por primera vez va a ganar algo de importancia. Y bueno, veremos a ver qué pasa, porque yo es que de verdad, yo soy partidario, o sea, digo, es que Donald Trump, aunque no nos guste, a mí, yo digo personalmente, a mí no me gustan muchas de sus ideas o de sus discursos, pero es que no hay otra. O sea, yo creo que también es un poco triste la otra cara de la moneda. Dices, vale, yo no quiero a esta gente, y miras al otro lado y dices, ostras, pero esto tampoco me convence mucho. Digo, pero bueno, más vale esto que lo otro. Lo que pasa es que tiene aportes de los que no vas a ver nada en la prensa española, pero que son importantes. Por ejemplo... No, su administración ha sido muy buena. Yo no me refiero al tema de administración. En términos económicos, muy bueno. Pero incluso en términos de política internacional, vamos a ver, este es el único tipo, yo creo que más de medio siglo, que no ha metido a Estados Unidos en una guerra. O sea, es el único presidente. Obama, que le dieron un premio Nobel de la Paz cuando no se había sentado todavía en la Casa Blanca, en los 5 primeros años de mandato bombardeó 7 países. Sí, no, bueno, y el desastre absoluto que dejó en Irak y el nacimiento del Estado Islámico. Bush y todo lo demás. Sí, pero bueno, pero él también colaboró a la causa, y no hablemos de Libia. Colaboró mucho. Y no hablemos de... Es tremendo. Claro, que es dejó tremendo. Un desastre absoluto. No, Donald Trump no ha metido a este país en una sola guerra, cosa que sus ciudadanos le agradecemos mayoritariamente, y ha ido saliendo de todos los sitios donde podía salir. Y luego incluso te ha conseguido acuerdos con Corea del Norte, con Israel y los Emiratos Árabes. De Israel, eso es fascinante. O sea, por eso a Obama le hubieran dado por segunda vez el premio Nobel de la Paz. O sea, es que es así, o sea, son las cosas. Entonces, claro, cuando tú lo ves, pues Trump tiene conjuradas contra él fuerzas muy poderosas. O sea, eso que Eisenhower llamó todo el complejo militar industrial, lo tiene de uñas. Porque aunque haya aumentado el presupuesto militar y les haya comprado más juguetitos de matar, hombre, el gran negocio es la guerra. Claro, y tanto. Y este tipo se ha pasado 4 años sin ir a una guerra con nadie. Y saben que Biden va a organizar un sarao, o sea lo que sea, no sabemos dónde lo va a organizar, pero van a poder vender helicópteros, tanques, aviones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no sabemos si va a organizarle un follón a los chinos, que vamos, si hace eso es que se ha vuelto loco, menos o si esperemos va a decidir que organiza algo en Hispanoamérica o en otro sitio, en fin, para dar salida a tanto stock de armamento, ¿no? Entonces, vamos a ver, si llega Biden a la presidencia, que Dios nos ampare, porque además está senil y existen muchas posibilidades de que no acabe el primer mandato, y entonces vamos a Kamala Harris, que ya, bueno, puede ser apaga y vámonos. Algo tremendo, apaga y vámonos, efectivamente. Sí. Uy, y una pregunta, César, antes de acabar. ¿Cómo ves tú el tema de la vacuna? ¿Qué dicen allí? Para el que no esté muy puesto en el tema de la vacuna, pero el otro día decía Donald Trump, vamos muy bien, vamos en camino. ¿Tú crees que estará antes del 3 de noviembre? ¿Como que la estará guardando para decir, yo creo que está haciendo todo lo posible para que 1 o 2 semanas antes de las elecciones aparezca la vacuna? Yo creo que está un poco en eso, ¿no? O sea, sinceramente. Ahora, que lo vaya a conseguir, no lo sé. Vamos a ver, te voy a decir una maldad que a lo mejor no pasa de ser una maldad mía, pero que a lo mejor no me equivoco. Es decir, hasta ahora la única vacuna que ha salido, que parece que funciona, que The Lancet le ha dado su bendición, es la vacuna rusa. Sí, la vacuna rusa, de momento, que sepamos. Sí, que sepamos que de repente nos enteramos de que hay miles de rusos desplomándose por el suelo. Pero de momento no es así. The Lancet dijo que funcionaba, supuestamente Putin vacunó a una de las hijas, etcétera, etcétera, ¿no? Como buena gente del KGB dijo, a ver, esto, a mí no me lo pongan. Putin es un personaje más que notable, pero en fin, no nos vamos a entretener ahora en ello. Pero en cualquiera de los casos parece que es la única vacuna que ha funcionado.
¿eh? Además, la ofreció gratis, etcétera, etcétera, con lo cual quedó de maravilla. Esto en Europa prefieren no enterarse, pero cuando tú llegas a determinados países y dices que les da la vacuna gratis y tal, te están eternamente agradecidos. A mí no me extrañaría nada, pero no deja de ser una especulación, no me extrañaría nada que Putin le haya ofrecido a Trump datos suficientes para que elabore su propia vacuna. Pero no deja de ser una suposición, ¿eh? O sea, me puedo equivocar. ¿Por qué? Pues porque, aunque Trump ha seguido una política firme y no le quedaban más narices con todo lo que le organizaron del Russiagate, Putin sabe de sobra que Biden es mucho peor. Sí, bueno, ahí están sus negocios con Ucrania. Los negocios con Ucrania, colocando al hijo, con Exacto, China, bueno, a través etcétera, de su hijo, Biden, sí. Biden es un personaje muy siniestro, ¿no? Y entonces, pues a lo mejor les da una ayuda. Me puedo equivocar, ¿eh? O sea, esto no deja de ser una especulación y me puedo equivocar. Pero a mí no me extrañaría nada que el Tavarish Putin al final tendiera una mano a Trump en la cuestión de la vacuna. Bueno, pues veremos a ver. Lo que está claro es, como muy bien dice tu libro, un mundo que cambia, que está cambiando y que recomendamos a todos los oyentes y espectadores porque es muy interesante. Un repaso histórico y luego vamos llegando hasta la actualidad. Pues nada, César, estaremos en contacto. Bueno, ha sido un placer. Nos vamos a seguir encontrando en estos días, sospecho. Sí, sospechas bien. Presume, que decía Stanley cuando se encontró al Dr. Livingstone. Y en fin, nos vamos a seguir encontrando y hablando de cosas que pasan en el universo mundo. Ha sido un placer, ¿eh? Se me ha pasado el tiempo, no sé el tiempo que llevamos hablando. La verdad es que yo tampoco. Casi 2 horas. Voy a tener pero que hacer la una verdad, la puedo dividir en dos. La dividiré en dos. Yo te sugiero que lo dividas en dos, pero la verdad es que lo he pasado muy bien y cuando tú quieras. Muchísimas gracias, César. Un abrazo fuerte, cuídate. Pues esta fue la segunda parte de esa entrevista. La primera parte lo dejaremos para la próxima semana. Pero es que justo charlando, pues empezamos a hablar de los medios de comunicación, empezamos a hablar de lo que son los datos, los hechos, con los ejemplos de Estados Unidos que estamos viviendo, pero que son aplicables a lo que estamos viviendo en España con multitud de casos. La realidad es que don César Vidal, una persona que, ya les digo, ustedes pueden estar más o menos de acuerdo, pero que es muy interesante escuchar. Y ya saben que nosotros en este programa damos voz a todo el mundo y que aquí cada uno dice lo que le da la gana. Jamás, nunca a nadie se le dice qué es lo que puede decir y qué es lo que no. Y las entrevistas no se editan tal cual, se cortan, lo mismo que ha dicho don César Vidal, aquí lo tienen. Y ya está. Y cada uno que saque sus conclusiones, pero es que esto es lo interesante. Que se puedan escuchar distintas voces. Y que cada uno saque sus conclusiones. Pero ya les digo, si ustedes siguen a gente como César Vidal, podrán ser más cultos y podrán sacar sus propias conclusiones, porque al fin y al cabo esa es la cuestión. Que una persona instruida dice, vamos a ver, usted me la está colando, que lo veo venir, que yo esto ya lo sé, que yo sé por dónde van ustedes. En fin, como se nos ha alargado el programa de hoy, si les parece, las preguntas de los colaboradores de YouTube, Patreon y de iVoox la dejamos para la próxima semana. Y pueden enviar sus preguntas, ya lo saben, a ese teléfono que tienen disponible en cualquier momento, que hay gente que me dice, Jano, ¿cuándo puedo enviar las preguntas? Cuando usted quiera. No importa el día, no importa la hora, yo antes de grabar el programa siempre cojo y hago una revisión. Hay preguntas muy interesantes, pero como les digo, no da tiempo a abordarlas y las dejaremos para la próxima semana. Haremos doble sesión con los colaboradores que ayudan a que este espacio en libertad, este espacio en el que no hay nadie que nos dice qué decir ni qué no decir, pueda seguir adelante. Pronto, novedades. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego.